Vamos a cambiar de tema. Desde el gobierno valoraron este acuerdo firmado con la Democracia Cristiana, el que busca acelerar la tramitación del proyecto de reforma tributaria. Otros partidos de oposición han preferido mantener distancia de esta alianza, entre ellos el Partido Radical. Queremos conocer más la opinión de este partido. Nos acompaña Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Encantado, Patricia. Muy buenos días. Me gustaría primero conocer cuál es su opinión sobre este acuerdo al que llegó la Democracia Cristiana con el gobierno y que tiene que ver con el objetivo de poder acelerar lo que es la tramitación de la reforma tributaria en el Congreso. Sí, yo la verdad que dije ayer, nos cuesta entender el alcance y la oportunidad de este acuerdo. Decías tú en la introducción que el gobierno valoraba. Claro, sin duda que el gobierno lo valora porque para el gobierno fue una buena foto, digamos, una buena puesta en escena antes de que el presidente partiera de su gira al Oriente. De hecho, el presidente llegó sin aviso y de imprevisto, no se quiso perder la foto, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de imagen, este fue un punto para el gobierno. Lo que cuesta entender es cuál es el sentido que tiene para quienes somos oposición. ¿Qué sentido tiene firmar un protocolo con el gobierno sobre un tema que ya está en el Parlamento, sobre el cual la misma Democracia Cristiana ya aprobó la idea de legislar? Se supone que la aprobó sujeto a un conjunto de condiciones que tienen que cumplirse en las indicaciones. Lo que nosotros hemos dicho como Partido Radical es que no estamos para promesas ni para protocolos. Queremos ver indicaciones concretas. ¿En qué sentido, Patricia? Esto es muy relevante. Este proyecto, el gran problema que tiene es que propone la reintegración, que es un tema técnico, pero significa básicamente que los empresarios van a poder descontar una parte importante de los impuestos que paguen las empresas, los descuentan ellos luego de sus propios impuestos. Eso es reintegrar. Claro. Es precisamente lo que se modificó el año 2014. El año 2014, el gobierno del presidente Bachelet se evitó eso para hacer el sistema más progresivo, recaudar más y que los que ganan más paguen más impuestos, que es lo que ocurre en todos los países del mundo. En los países más capitalistas del mundo, los sistemas tributarios son más progresivos que en Chile. Claro, pero ahí está el reclamo de las pymes, que dicen, tratan como empresas a todos independiente del tamaño y al final todos están sujetos al mismo sistema tributario. Claro, es que eso es lo que el gobierno está tratando de pasar gato por liebre con este proyecto. Porque lo que quiere es bajar los impuestos a los grandes empresarios, a las grandes empresas, que es una ideología propia de la derecha en todo el mundo, que sostienen siempre de que bajando los impuestos crece la economía, cuestión que está demostrado, pero ampliamente, que no es así. No hay una relación directa entre baja de impuestos y dinamización de la economía. Eso lo sostienen todos los economistas. El tema es que la derecha siempre quiere bajar los impuestos y curiosamente se los quiere bajar a los que más ganan. Es parte de su mundo, es parte de su ideología. ¿Qué pasa con la situación de las pymes? Lo coloco y lo insisto en ese punto simplemente porque ha estado también en el centro de la discusión. En este mismo acuerdo también habían representantes de las pymes y ahí es donde se genera una opinión más dividida. Eso es lo que digo yo, nosotros se lo dijimos a las pymes. Yo mismo se lo dije en un encuentro a las pymes con 1000 dirigentes de todo Chile. Votamos mañana mismo la parte del proyecto que favorece a las pymes. Votamos mañana mismo la parte del proyecto que favorece a las regiones. La parte que favorece a los adultos mayores, que además no son parte del proyecto original, son cosas que nosotros como oposición propusimos. Pero no nos quiere el gobierno decir, para favorecer a las pymes, a los adultos mayores de regiones, aprobemos la reintegración y bajémosle los impuestos a los más ricos. Ese es el gato por liebre que quiere pasar el gobierno. Y eso es lo que nosotros decimos, no. La reintegración solo si hay indicaciones concretas, precisas, claras y nítidas que eviten el efecto regresivo. Es decir, que eviten que 500 millones de dólares dejen de ser pagados por quienes más ganan y los empecemos a pagar todo el resto de los chilenos. Claro, pero ese es el tema de fondo. Sí. Y por eso que uno dice, ¿para qué firmar un protocolo? Sí. Veamos las indicaciones. Un solo punto para poder ir avanzando ya en lo que tiene que ver con las consecuencias políticas de este acuerdo. Que también hay algunas organizaciones que representan a las pymes que están de acuerdo con la integración tributaria, porque ellos consideran que también les beneficia. Pero si hay normas de excepción en la actual legislación tributaria, y este proyecto las perfecciona en esa parte, que permite que las pymes sí tengan integración. Pero las pymes, el tema es que el gobierno quiere integración para todos, para las grandes empresas. Entonces son dos cosas distintas. Por eso aquí hay un intento de pasar gato por liebre y se dice, pero favorezcamos a las pymes, a los adultos mayores regiones. Nosotros decimos como Partido Radical, felices. Lo habríamos hecho hace 3 meses si el gobierno hubiera separado el proyecto. Pero el gobierno quiere que pasar la integración a cambio de estas otras cosas que benefician a algunos sectores. Ahora, vamos a lo que implica desde la perspectiva política y como oposición este acercamiento entre la ADC y el gobierno. ¿Complica aún más que se puedan articular como oposición lo que está ocurriendo con la ADC? ¿Cómo lo evalúan puntualmente? Bueno, claro que nos ayuda, digamos, el dar señales difusas. Digamos, nosotros como oposición, los partidos centro-izquierda, lo que nos une y nos caracteriza, lo que nos unió para gobernar y lo que debe unirnos ahora para tratar de volver a gobernar, recuperar la confianza ciudadana, es ser consecuente con nuestros principios, con nuestros valores. Y esa consecuencia en que se expresa en este tipo de proyectos, en que defendamos que Chile sea un país más equitativo, más justo, que las leyes que aprobemos
apunten a hacer de este un país más equitativo, menos desigual. Este proyecto, así como está, va en la dirección contraria. Por eso que es importante que todos los partidos demos señales coherentes, porque eso nos va a permitir recorrer de mejor manera un camino de entendimiento, que nos permita construir un nuevo proyecto país y una nueva coalición. Recordemos que por primera vez en décadas no estamos en coalición. Ya no existe la concertación, ya no existe la nueva mayoría y tenemos que ofrecerle una nueva alternativa a Chile. Es una responsabilidad. La gente no está conforme con este gobierno, lo demuestran todas las encuestas. Semana a semana baja la aprobación del gobierno. La economía no anda bien. No ha crecido el empleo, al revés se ha deteriorado. Tenemos una responsabilidad política, social y económica muy importante, los partidos que actualmente estamos en la oposición, de presentar una alternativa sólida, coherente, clara, que nos devuelva la confianza ciudadana. Y evidentemente en ese sentido, mientras actuemos con más coherencia, más posibilidad hay de avanzar en ese camino. Sí, lo que ha dicho Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, para defender este acercamiento, dice que el partido, la DC, está preocupado de hablarle al país, de resolver los problemas a las pymes, a los adultos mayores, y que por eso es que están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que sucedan cosas en el país y no estancarse. Y mientras algunos están preocupados de la chimuchina y frases sin sustento, nosotros estamos preocupados de las políticas públicas que le preocupan a los chilenos. Bueno, parece que dentro de su mismo partido no todos piensan lo mismo. Hemos visto que los diputados que integran la Comisión de Hacienda, los diputados de la Democracia Cristiana que integran la Comisión de Hacienda, no firmaron este protocolo. De hecho, quedaron sus nombres sin la firma. Algo dice eso de que no todos piensan lo mismo. No todos piensan que este protocolo sea un avance para el país o hablarle a la ciudadanía. Por eso yo digo, tal vez era la intención. Yo no dudo de las buenas intenciones de Fuad. Pero el problema es que no hay un contenido concreto. Yo lo he chequeado con los economistas más destacados del país y me dicen que no hay ningún avance sustantivo en este protocolo. ¿Y quién cosecha el protocolo? El gobierno. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido, si uno es un partido de oposición, prestarse para, digamos, acciones comunicacionales del gobierno. ¿Es correcto avanzar en este tipo de acuerdos con el gobierno? Es decir, por ejemplo, si se aceptan, estoy pensando no solamente en la reforma tributaria, sino en la de pensiones, que es lo otro que se está solicitando. Si se aceptan cambios que propone la oposición, si se aceptan indicaciones de acuerdo con lo que plantea la oposición, ¿es algo significativo para el país que se pueda llegar a estos acuerdos o es algo que usted prefiere que se resuelva en el Congreso directamente? Yo creo que los acuerdos tienen que darse en el Congreso y en el marco de indicaciones concretas, porque mira, el proyecto de pensiones, muy buen ejemplo el que citas, Patricia. La misma Democracia Cristiana firmó un acuerdo con el gobierno, no sé si lo firmó, pero llegó a un acuerdo, fue público, digamos, para aprobar la idea de legislar la reforma de pensiones. Y el mismo presidente de Democracia Cristiana, al término de la cuenta pública, todos los chilenos lo vimos, reaccionó muy enojado porque el presidente había puesto en duda la manera de cumplir el acuerdo. Entonces, al final, ¿para qué tanto apretón de mano, tantas fotos y tanto protocolo? Lo que importa son las indicaciones. ¿Qué concretamente es lo que se propone? Y sobre esa base, decir nosotros, definir si vamos a votar a favor o en contra, según si favorece o no favorece a Chile en general y si hace de Chile un país más justo o no. Ese es el tema de fondo. La verdad es que es muy bueno el ejemplo de las pensiones, porque eso ya ocurrió lo mismo. Acuerdo y después dudas porque el presidente dijo es que hay que respetar la libertad de elegir, cuando se había comprometido a que hubiera un órgano público que administra el 4%. Entonces, ese juego del gobierno de un poquito, un paso adelante, un paso atrás, la letra chica, es lo que uno dice, mejor veamos indicaciones concretas en el Parlamento. Ahora, lo que plantean desde el gobierno, no solamente por este caso, sino lo que hemos visto en los meses de discusión previa, es que ellos hacen una separación. Dicen que hay una oposición obstruccionista y otra que quiere avanzar en los cambios que necesita el país. ¿Cómo ve usted esa división, ese argumento que plantean desde el gobierno? Es que lo que pasa es que esto es, la verdad es que increíble, digamos, que se diga de esa manera, porque asumió este gobierno y empezó a tratar de echar marcha atrás en las reformas del gobierno anterior. En el sistema tributario quiere hacerlo más regresivo, quiere que los que ganan más paguen menos. En educación quiere que vuelva la selección por parte de los colegios. En distintos ámbitos lo que quiere este gobierno es, en el tema político, que el presidente quiere también modificar el sistema de diputados y senadores que se aprobó recién hace 4 años y se aprobó por amplia mayoría. El argumento que entregan en ese sentido es que eso es parte de lo que prometieron durante la campaña, es algo que estaba en el programa de gobierno y por lo tanto la gente votó mayoritariamente por esas ideas. Pero la gente le dio mayoría en el Congreso a la oposición. Eso se lo expliqué al presidente Piñera cuando nos invitó a La Moneda hace un par de meses. Le dije, presidente, usted está legítimamente acá, pero la oposición legítimamente tiene mayoría en el Parlamento. Lo que corresponde, si quiere avanzar en el proyecto de ley, es que recoja las visiones de ambas partes y se encuentre un contenido que sea admisible para todos. Nosotros tenemos problemas en aprobar proyectos de ley de este gobierno. Lo que no queremos es que proyectos que aprobemos signifiquen retroceso para la gente, que hagan de este país un país más desigual, que haya
menos oportunidades. Ese es el tema de fondo. Nosotros no tenemos un tema de votar a favor o en contra porque esto venga del gobierno o no, sino que, por ejemplo, en reforma tributaria no podemos votar a favor de un proyecto que implique que los que ganan más paguen menos. Eso ya en Chile es injusto. El sistema tributario actual en Chile es injusto, es el menos progresivo de la OCDE. Es el país donde hay menos diferencia antes y después de impuestos. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, se progresa en la distribución del ingreso después de los impuestos. En Chile no, casi nada, casi no se mueve la aguja. ¿Y quieren que la movamos más atrás aún? Ese es el tipo de temas que nosotros nos hacen definir nuestro voto como oposición. No la foto con el gobierno o la opinión de uno u otro, sino que los valores que defendemos. Ahora, estas decisiones que está tomando como partido la democracia cristiana, ¿en qué pie deja a la oposición para futuros acuerdos electorales, estoy pensando? Bueno, precisamente, digamos, por eso yo llamo a que todos los partidos de oposición tengamos una conducta coherente con nuestros valores. Y al final la política se hace por determinados valores. Si somos coherentes, vamos a tener más oportunidades de encontrarnos y vamos a llegar a acuerdos programáticos, electorales, de todo tipo. Evidentemente, en la medida que la ciudadanía ve que unos van en una dirección, otros en otra, o se toman acuerdos como estos, como digo, que solo parecen facilitarle la vida al gobierno y no defender valores concretos que nosotros sostenemos como oposición, se dificulta el camino, sin duda, se hace un poco más cuesta arriba. Ahora, insisto, la responsabilidad la tenemos y tenemos que encontrar la manera de construir un proyecto. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde? Claro, ¿desde qué partido hasta qué partido? Lo planteo desde ese punto de vista. Nosotros como Partido Radical vamos a trabajar para construir un proyecto claro que dé cuenta de las necesidades del país. Te lo digo, no estoy eludiendo la pregunta, sino que, y sobre esa base, vamos a ver quiénes se sienten llamados a sentarse a esa mesa, digamos, con estricto apego a la defensa de los valores democráticos en Chile y el mundo. Los que ponen en duda la democracia en Chile o en otros países, no nos parece que tengan que estar en la misma mesa. Los que están dispuestos a aprobar proyectos que signifiquen un país más desigual, tampoco pueden estar en la misma mesa. Veamos quiénes son los que somos coherentes, vamos a estar juntos en un proyecto país. ¿Se vuelve más compleja esa reorganización de la oposición cuando hay partidos que están enfrentando problemas internos, por ejemplo, lo que está pasando en el Partido Socialista? No ayuda que un partido muy importante como el Partido Socialista esté envuelto en una polémica, digamos, y en una discusión interna importante, digamos, que claramente dificulta su accionar más hacia afuera, más hacia la sociedad, más hacia la política en general, digamos. Esperamos que superen pronto esta situación y puedan efectivamente jugar el rol que le corresponde, que es un rol muy importante en la centroizquierda, como lo han jugado además desde hace décadas. Claro, pero desde la mirada del Partido Radical, observan que los problemas que tiene el Partido Socialista tienen que ver con qué, solamente el tema de las elecciones internas o todas estas denuncias de supuestos vínculos entre militantes del Partido Socialista y el narcotráfico. ¿Dónde ven lo más grave de lo que está pasando en el Partido Socialista? A ver, lo más grave son las denuncias de intentos de influencia del narcotráfico en la política, digamos. Esa relación que aparentemente se dio en algún territorio comunal, digamos, y que trata de permear la estructura de los partidos es sumamente grave. Yo creo que todos los partidos tenemos que reaccionar con mucha fuerza. Nosotros ya acordamos como partido revisar los estándares de ingreso a la militancia del partido, revisar los estándares de validación de candidaturas para cargos internos y externos, y también conversar con el CERVEL para avanzar en una auditoría de nuestro padrón. Yo creo que todos los partidos tenemos que reaccionar con mucha fuerza e inmediatamente, antes de que nos veamos envueltos en este tipo de situaciones, antes de que avance más este intento de penetración, digamos, de las malas prácticas al interior de la política. Yo llamaría incluso a un acuerdo político nacional para que legislemos sobre requisitos de pertenencia a los partidos políticos, sobre requisitos de acceso a los cargos públicos o a los cargos directivos de los partidos políticos, para que nos pongamos, digamos, a tiempo las salvaguardas necesarias para evitar que esto se pueda expandir. O sea, porque es una situación que considera que no necesariamente están libres el resto de los partidos políticos. Acá quedó en evidencia por un reportaje. Esto es una amenaza esto es una amenaza para todo el sistema político. Y todos tenemos que, nadie puede sentirnos libres ni apuntar con el dedo, sino que al revés tenemos que reaccionar a tiempo, anticipadamente, para evitar correr este riesgo. Yo creo que, insisto, nosotros como Partido Radical llamamos a un gran acuerdo nacional para que subamos por vía legislativa los estándares de permanencia y de posibilidad de acceder a cargos directivos en los partidos políticos, de acceso a la militancia, etcétera. No basta con el mero principio legal de que si la persona no está inhabilitada. La política requiere estándares más altos, estándares éticos más elevados para que le demos confianza a la ciudadanía de que estamos actuando, digamos, de forma correcta y no influido por temas indebidos. Muy bien.
Carlos Maldonado, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana y conversar con nosotros sobre todos estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amable.